¿Cómo Dios usa el Salmo 23 para fortalecer la fe? En algún punto de la vida, todos enfrentamos ese instante en el que el alma se queda en silencio. No es un silencio cualquiera, es ese que pesa, que se siente en el pecho, que invade la mente con preguntas sin respuesta. Miras alrededor y todo parece seguir igual, pero dentro de ti algo cambió. La fe que antes parecía firme comienza a tambalearse y te preguntas si Dios aún está escuchando. No lo dices en voz alta, pero en lo profundo de tu corazón existe esa inquietud. ¿Dónde estás, Señor, cuando mi mundo se desmorona? En este espacio, el Salmo 23 se convierte en más que un texto conocido. Deja de ser una oración repetida y se transforma en una voz viva que atraviesa el ruido, que corta el miedo y que se instala en medio de tu realidad como una promesa inquebrantable. Porque este salmo no fue escrito para momentos cómodos, sino para valles oscuros, para noches de incertidumbre y para días en los que caminar parece más una prueba que un paseo. Es en esos escenarios donde Dios fortalece la fe, no desde la distancia, sino desde la cercanía más íntima. Este viaje que estás por comenzar no es una simple reflexión espiritual. Es un encuentro profundo con el pastor que nunca abandona, con el Dios que guía, incluso cuando no se ve el camino, con el Espíritu Santo que habla en susurros cuando el ruido exterior amenaza con ahogar la esperanza. Aquí no vas a escuchar frases vacías ni fórmulas prefabricadas. Vas a recorrer un camino diseñado para que tu corazón despierte, tu espíritu se afirme y tu fe se renueve como si brotara desde una fuente escondida. Prepárate para mirar este salmo con otros ojos. Vamos a entrar en territorios donde la fe no es teoría, es resistencia viva. Vamos a descubrir cómo, en los silencios que desesperan, Dios está preparando milagros. Cómo, en la oscuridad que asusta, Él enciende la lámpara de su presencia. Cómo, en medio del caos, su voz se convierte en dirección segura. Este será un tiempo donde tu alma se detiene para escuchar, tu mente se abre para comprender y tu espíritu se dispone a ser fortalecido. No estás aquí por casualidad. Si estás escuchando estas palabras, es porque Dios decidió encontrarte en este preciso instante para recordarte que su palabra sigue teniendo poder, que su promesa no caducó y que su amor no ha disminuido ni un solo día. Él está a punto de usar el Salmo 23 no como un eco del pasado, sino como una herramienta viva para reconstruir lo que se debilitó, para sanar lo que se quebró y para encender de nuevo la llama que parecía apagarse. Este es el comienzo de un recorrido espiritual intenso y revelador. No te desconectes, porque lo que está por venir no solo tocará tu mente, sino que transformará tu manera de ver las pruebas, de enfrentar los valles y de caminar con Dios. El silencio que precede al milagro. Hay silencios que no se pueden explicar con palabras porque no pertenecen al terreno de la lógica, sino al del alma. Son esos momentos en que oras, clamas, esperas y el cielo parece no responder. No hay señales visibles, no hay puertas que se abren, no hay voces que confirmen nada. Solo una calma densa, un aparente vacío que hace ruido por dentro. Te preguntas si Dios está escuchando, si tus palabras fueron tan pequeñas que se perdieron en el aire. Te cuestionas si hiciste algo mal, si acaso tu fe no fue suficiente. Es un territorio donde muchos se sienten tentados a rendirse, porque el silencio de Dios parece la negación más dura. Pero no es así. Ese silencio, cuando se mira con ojos espirituales, revela un escenario distinto. Es el preludio de algo que se está gestando lejos del alcance de tus sentidos. El Salmo 23 comienza con una declaración que no necesita explicación, necesita convicción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta frase no es un grito de euforia en medio de una victoria visible,
Es una afirmación serena en medio de la quietud. Quien pronuncia estas palabras está decidiendo creer sin ver, confiar sin entender, descansar sin controlar. Es un acto de fe profundo porque se sostiene en el carácter de Dios y no en las circunstancias. Cuando todo calla, esta verdad se convierte en el ancla que impide que la fe se desmorone. No hay espectáculo, no hay pruebas inmediatas, solo la certeza silenciosa de que el pastor está presente aunque no esté hablando. Dios utiliza el silencio como una herramienta de formación espiritual. No lo hace para castigar, sino para profundizar. En el ruido constante de la vida nos acostumbramos a depender de señales externas para sentirnos seguros. Pero en el silencio, esa dependencia se quiebra y emerge la fe genuina. Es en ese terreno donde el alma aprende a recordar las promesas cuando no hay confirmaciones visibles. El silencio no es abandono, es preparación. Dios está trabajando en niveles que el ojo humano no puede captar. Mientras tú esperas una respuesta audible, Él está ordenando caminos, moviendo piezas, alineando tiempos y personas para que cuando la manifestación llegue, nada quede fuera de lugar. Imagínate un arquitecto que diseña en la quietud de su taller, lejos de las miradas ansiosas de quienes quieren ver el edificio terminado en un día. Él calcula, ajusta, prueba la resistencia de cada elemento. Su silencio no es inactividad, es precisión. Así actúa Dios. No necesita anunciar cada paso para que sepas que está trabajando. Su aparente quietud es la base sobre la cual construye respuestas que no solo solucionan, sino transforman. Por eso, en los silencios más largos, la fe es puesta a prueba no para romperse, sino para ser refinada. En ese intervalo se revelan muchas cosas. Se revela qué tanto confías realmente. Se revela si tu fe depende de emociones pasajeras o de la firmeza de quien Dios es. Se revelan tus motivaciones más profundas. Muchos huyen de este espacio porque no soportan la sensación de no controlar nada, pero los que se quedan descubren un nivel de intimidad con Dios que no se alcanza de otra manera. Cuando Él calla, te obliga a escuchar de otra forma, a afinar el oído espiritual, a recordar lo que dijo antes, a caminar por memoria de fe y no por impulsos emocionales. Este silencio tiene un propósito preciso: reposicionarte. Dios no responde de inmediato porque quiere que su respuesta no solo te impresione, sino que te prepare. Él sabe que si te lo diera todo rápido, lo perderías igual de rápido. Por eso, mientras tú piensas que no pasa nada, Él está fortaleciendo cimientos, ajustando tu mirada y preparando tu corazón para sostener el peso de lo que viene. Si recibieras el milagro antes de tiempo, no podrías cargarlo. Si la puerta se abriera demasiado pronto, no estarías listo para atravesarla. Por eso el silencio no es una pausa vacía, es un laboratorio donde tu fe madura. Cuando finalmente la respuesta se manifiesta, descubres que no llegó de repente, simplemente emergió a la superficie todo lo que Dios venía tejiendo en secreto. Miras atrás y entiendes que cada día de aparente quietud fue parte de un diseño milimétrico. El milagro no es improvisado, es revelado en el momento exacto. Dios no improvisa, sincroniza. Él actúa en silencio como un sembrador que no necesita hablarle a la semilla mientras germina. Su silencio permite que las raíces crezcan en la oscuridad antes de que la planta aparezca a la luz. Este primer paso es decisivo porque redefine tu relación con el silencio divino. No es un enemigo a vencer, es un maestro a escuchar. Si puedes permanecer firme en ese espacio sin ceder al miedo, habrás descubierto una de las claves más profundas de la fe: confiar en el carácter de Dios incluso cuando no escuchas su voz.
Ahí comienza el verdadero fortalecimiento. No cuando recibes, sino cuando aprendes a permanecer. Ese es el silencio que precede al milagro, cuando la fe tiembla en la oscuridad. Hay momentos en la vida en los que la fe no desaparece, pero tiembla. No es que se apague por completo, es que se ve sacudida por fuerzas que parecen más grandes que nuestra resistencia interior. Son esos instantes en que el camino se oscurece y la mente empieza a jugar con escenarios que no han ocurrido, pero que ya sentimos como reales. Te despiertas con el corazón acelerado, con preguntas que no tienen respuestas inmediatas, con la sensación de estar caminando sobre terreno inestable. No es falta de fe, es el choque entre lo que crees y lo que estás viviendo. Es la tensión entre la promesa divina y la crudeza de la realidad. El Salmo 23 habla de un valle de sombra, no de luz. No es una metáfora romántica, es una descripción precisa del terreno espiritual que atravesamos cuando todo parece tambalear. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta declaración no es producto de un momento de calma, es un grito de convicción en medio del temblor. Quien pronuncia estas palabras no está negando la oscuridad, está afirmando una verdad más profunda que la circunstancia. Está diciendo, sí, hay sombras, sí, hay miedo, sí, hay incertidumbre, pero hay una presencia que no me abandona. La oscuridad tiene un efecto particular en el alma. Amplifica los temores y distorsiona las percepciones. Lo que durante el día parecía manejable, en la noche adquiere proporciones gigantescas. Las dudas se vuelven más fuertes, las voces internas más insistentes y las certezas más frágiles. Es en este escenario donde la fe se pone a prueba no en teoría, sino en carne viva. La fe no tiembla por debilidad, tiembla porque está enfrentando el peso de lo desconocido. Y cuando eso ocurre, no necesitas fingir fortaleza, necesitas aprender a mantenerte firme aunque estés temblando. Dios no espera que atravieses la oscuridad sin sentir nada. Él sabe que el alma humana reacciona, que el miedo es real y que la incertidumbre pesa. Pero en medio de esa experiencia, su presencia no se reduce. Él camina contigo, aunque no puedas verlo claramente. Es en ese valle donde se define si tu fe depende de las circunstancias favorables o de la compañía inquebrantable del pastor. Mientras todo esté claro, la fe se apoya en lo visible, pero cuando llega la oscuridad, la fe se vuelve un acto voluntario de confianza radical. Muchos intentan huir de los valles, buscan atajos, buscan apagar el temblor con distracciones o con frases vacías que no tocan el fondo del corazón. Pero quien decide permanecer, aunque tiemble, descubre una profundidad distinta. Descubre que Dios no se revela solo en las cumbres, también se revela en las sombras, que su voz no solo truena en los cielos, también susurra en la noche. Que la fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar con miedo de la mano de aquel que nunca suelta. Cuando la fe tiembla, es el momento perfecto para recordar que no caminas solo. El valle no es una prueba diseñada para destruirte, es un espacio donde tu confianza se redefine. Aquí no se trata de tener todas las respuestas, se trata de tener claridad en una sola. Dios está contigo. Esa certeza no elimina el temblor de inmediato, pero lo transforma. Ya no es un temblor de desesperación, es un temblor de alguien que avanza a pesar de no ver la salida. Es la fe en estado puro, enfrentando la sombra sin negar su existencia, pero sin dejarse gobernar por ella. En este territorio oscuro, cada paso cuenta. No necesitas correr, solo necesitas no detenerte. La oscuridad no durará para siempre, pero lo que tu fe aprende en este terreno quedará grabado para siempre. El pastor no promete eliminar el valle, promete acompañarte en él.
Su vara y su cayado no son adornos, son símbolos de dirección y consuelo. Él guía cuando pierdes la orientación y sostiene cuando tus fuerzas flaquean. Aceptar que la fe puede temblar no es rendirse, es reconocer tu humanidad y darle a Dios el espacio para fortalecerte desde adentro. Él no busca perfección emocional, busca autenticidad espiritual. Si hoy tu fe tiembla, no significa que hayas fallado, significa que estás en medio del proceso donde la confianza se purifica y se profundiza. Los grandes testimonios no nacen en tiempos fáciles, nacen en noches oscuras donde alguien decidió creer a pesar del miedo. La oscuridad no es el final del camino, es el escenario donde la fe aprende a escuchar pasos invisibles. Dios no se ha ido, está caminando contigo aunque no lo veas. Y cuando el amanecer llegue, porque llegará, mirarás atrás y entenderás que en cada temblor hubo una lección, en cada duda una oportunidad y en cada sombra una presencia que no te soltó. Esa es la fe que sobrevive a las noches largas, la que no depende de la claridad externa, sino de la certeza interna de que Dios permanece. La voz del pastor en medio del caos. Hay momentos en los que la vida parece convertirse en un ruido constante. Noticias que asustan, responsabilidades que se acumulan, pensamientos que no se detienen. La mente se llena de sonidos contradictorios, cada uno exigiendo atención. En ese ambiente saturado, distinguir la voz de Dios parece una tarea imposible. No es que Él haya dejado de hablar, es que el caos ha elevado tanto el volumen que su susurro se pierde entre tantas interferencias. El Salmo 23 no presenta a un Dios que grita por encima de todo, presenta a un pastor que habla con calma y autoridad en medio del desorden. Su voz no compite con el ruido, lo atraviesa. No se impone por fuerza, se reconoce por intimidad. Cuando dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, no está hablando de una guía confusa ni de señales ambiguas. Está hablando de una voz clara que orienta aún cuando todo alrededor parece desmoronarse. La clave no está en que la voz se haga más fuerte, está en que el corazón aprenda a escucharla en medio de la tormenta. Así como una oveja reconoce la voz de su pastor entre miles de sonidos, el alma que ha aprendido a caminar con Dios puede distinguir su dirección en medio de cualquier caos. Pero esa sensibilidad no aparece de la nada, se cultiva en la relación. El caos externo tiene el poder de activar un caos interno si no se aprende a escuchar correctamente. Las preocupaciones comienzan a hablar más fuerte que las promesas. Los temores empiezan a formar discursos convincentes y las voces del entorno dictan el ritmo de tus pasos. Sin darte cuenta, tu vida se vuelve reactiva, no guiada. Empiezas a moverte por impulsos, por urgencias, por presiones externas, y en ese ritmo acelerado pierdes la dirección del pastor. Por eso, el Salmo 23 es un llamado a reorientar el oído, no a esperar que todo se calme para recién escuchar. Dios habla incluso en medio de la tormenta, pero su tono no es el de la histeria colectiva, es el de la certeza que atraviesa cualquier confusión. La voz del pastor tiene una característica particular. No solo indica el camino, infunde paz. No es una voz que genera ansiedad, es una voz que ordena lo interno. Cuando Él habla, algo dentro se alinea, aunque lo externo siga siendo un desastre. Él no necesita cambiar primero las circunstancias para hacerse entender. Primero, cambia la percepción para que puedas caminar con seguridad en medio de ellas. Quien aprende a escuchar esa voz no depende del control de la situación, depende de la fidelidad de quien lo guía. El caos no es una señal de que Dios ha guardado silencio, es una oportunidad para afinar el oído. Cuando todo alrededor grita, Él susurra, porque quiere que te acerques. La intimidad no se construye en la distancia, se construye en la cercanía.
Así como en medio de una multitud puedes distinguir la voz de alguien que amas porque la conoces profundamente, así también puedes reconocer la voz de Dios cuando has aprendido a caminar con Él a diario. No se trata de buscar experiencias extraordinarias, se trata de aprender a escuchar en lo cotidiano, en la palabra, en la oración, en la calma interior que solo Él puede dar. Hay personas que esperan grandes señales para saber qué hacer, pero el pastor no siempre habla con estruendo. A veces lo hace en una frase que te viene al corazón sin explicación lógica, en un pasaje bíblico que se ilumina de manera inesperada, en una paz interna que contradice la lógica de la tormenta. Su guía no depende de la espectacularidad, depende de la relación. Cuanto más tiempo pasas con Él, más natural se vuelve identificar su dirección. Cuando el caos es fuerte, muchos siguen las voces equivocadas, las del miedo, las de la opinión pública, las de su propia impaciencia. Pero quien aprende a escuchar la voz del pastor descubre un camino distinto. No siempre es el más fácil, pero siempre es el más seguro. Su dirección no se basa en caprichos humanos, se basa en sendas de justicia. Él guía no por lo que tú mereces, sino por amor de su nombre, por fidelidad a su carácter. Eso significa que incluso cuando no entiendes el porqué, puedes confiar en el quién. Escuchar la voz del pastor en medio del caos no es un acto pasivo, es una decisión consciente de silenciar otras voces, de no dejarse arrastrar por la corriente emocional o social. Es detenerse por dentro, aunque el mundo siga corriendo por fuera. Es elegir la paz cuando todo empuja al pánico. Es caminar con pasos firmes, no porque veas claramente el futuro, sino porque conoces claramente a quien te guía. La voz del pastor no busca competir con el caos, busca gobernar el corazón en medio de él. Cuando la reconoces, ya no dependes de que el entorno se calme para tener dirección. Tienes dirección incluso en medio de la tormenta. Y esa certeza es la que separa a quienes se pierden en la confusión de quienes atraviesan el caos con paz interior. Esta es la voz que sostiene, orienta y transforma. Y cuando la aprendes a reconocer, ningún ruido externo puede desviarte de su camino. Una mesa en el desierto. Hay imágenes en la Escritura que desafían toda lógica humana, y una de las más sorprendentes aparece en el Salmo 23 cuando dice: «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». Esta escena no sucede en un jardín tranquilo ni en un banquete festivo. Sucede en medio del desierto, en territorio hostil, rodeado de oposición y carencia. No es una metáfora decorativa, es una declaración profunda sobre cómo actúa Dios. Él no espera a que las circunstancias sean favorables para mostrar su fidelidad. Él prepara una mesa justo en el lugar donde otros solo ven sequedad y peligro. Esa mesa es un acto divino de poder silencioso, una demostración de que su provisión no depende del entorno, depende de su carácter. Un desierto es, por definición, un lugar donde nada parece prosperar. Es árido, incómodo, impredecible. Representa temporadas de la vida en las que todo parece detenerse, donde las oportunidades desaparecen, los recursos escasean y las fuerzas se agotan. Es el territorio donde muchas personas pierden el rumbo espiritual porque asumen que si están en un desierto es porque Dios se alejó. Sin embargo, es precisamente allí donde Él decide extender un banquete. No es un banquete para escapar, es un banquete para permanecer con Él en medio de la escasez y ver cómo su provisión trasciende lo visible. Dios no prepara mesas en lugares seguros para impresionar. Las prepara en territorios difíciles para transformar la percepción de quienes confían en Él. El enemigo puede rodear, las circunstancias pueden oprimir, el panorama puede ser adverso, pero nada de eso anula la capacidad de Dios de proveer. Él no está limitado por la geografía espiritual de tu vida, no necesita un escenario perfecto para actuar.
Su mesa en el desierto es un recordatorio de que su presencia es suficiente para cambiar el significado del entorno. Donde otros ven amenaza, Él instala comunión. Donde otros ven carencia, Él sirve abundancia. Donde otros ven final, Él inicia un festín. Sentarse a esa mesa requiere un acto de fe radical, porque todo alrededor grita que no es el momento, que no es el lugar, que no tiene sentido. Pero la fe no se alimenta de las circunstancias, se alimenta de la fidelidad de Dios. Cuando decides sentarte en esa mesa en medio del desierto, estás declarando que confías más en quien la preparó que en lo que tus ojos ven. Estás diciendo: mi sustento no viene del ambiente, viene de ti. Ese acto interior cambia la atmósfera espiritual. Ya no eres alguien que sobrevive al desierto, te conviertes en alguien que se alimenta de la presencia divina en medio de él. La mesa en el desierto no es un escape emocional, es una estrategia espiritual. Mientras el enemigo espera verte correr desesperado, Dios te sienta, te sirve y te mira a los ojos como un padre que no pierde el control. Esa imagen es poderosa. Él no improvisa una comida rápida para que escapes. Él prepara un banquete digno de reyes en el mismo lugar donde la amenaza intenta intimidarte. Lo hace para que comprendas que tu seguridad no depende de la ausencia de adversarios, depende de la presencia de quien está contigo. Cuando Dios prepara una mesa, no lo hace en secreto, lo hace en presencia de tus angustiadores. Eso significa que hay un testimonio que se libera en medio de esa escena. Aquello que quiso verte caer, presencia cómo eres sustentado. Aquello que quiso quebrar tu fe, ve cómo es fortalecida. Esa mesa se convierte en una evidencia viva de que Dios no abandona a los suyos. Es una declaración espiritual que dice: aquí, donde parecía imposible, mi provisión sigue intacta. Muchos piensan que la fe se demuestra solo cuando todo mejora, pero en realidad la fe más poderosa se revela cuando te sientas a la mesa de Dios en medio de un entorno que no ha cambiado todavía. Esa es la fe que no espera que el desierto se convierta en jardín para confiar. Confía y entonces el desierto comienza a perder poder sobre ti. No porque el lugar cambie de inmediato, sino porque tú cambias al reconocer la presencia que te acompaña. La mesa en el desierto no elimina las dificultades externas, redefine la experiencia interna. En lugar de ansiedad, encuentras reposo. En lugar de desesperación, encuentras alimento. En lugar de huida, encuentras comunión. Y desde esa comunión nace una fuerza espiritual que no proviene de ti, proviene del que preparó la mesa. Allí, la fe se alimenta de verdad, se fortalece en la intimidad y se vuelve resistente a cualquier circunstancia. Dios no necesita llevarte fuera del desierto para mostrar su poder. Él puede hacerlo allí mismo. Cuando te sientas a su mesa, el desierto deja de ser un enemigo y se convierte en el escenario donde su fidelidad brilla con más intensidad. Esta es la paradoja divina. Donde el mundo ve imposibilidad, Dios ve oportunidad. Y cuando aceptas esa invitación, tu fe deja de ser una reacción emocional y se transforma en una convicción firme. Sentarte a esa mesa es elegir creer que la presencia de Dios es más real que la sequedad del entorno. Y es ahí donde tu fe empieza a florecer en medio de la nada. La restauración invisible del alma. Hay obras de Dios que se manifiestan de manera visible y espectacular, pero también existen aquellas que ocurren en el silencio más profundo del corazón, sin aplausos, sin luces, sin anuncios. Esas son las restauraciones invisibles, las que no se ven desde fuera, pero transforman radicalmente lo que sucede dentro. El Salmo 23 dice: «Confortará mi alma». Esta frase, sencilla y breve, encierra una de las acciones más poderosas del pastor sobre sus hijos.
No habla de un acto superficial ni de una emoción pasajera. Habla de un trabajo íntimo, lento, profundo, que toca las capas más desgastadas del interior. La restauración de Dios no siempre ocurre de forma explosiva. Muchas veces ocurre como una semilla que germina en secreto, como raíces que crecen en la oscuridad antes de que la vida vuelva a brotar en la superficie. Cuando el alma se cansa, no siempre lo hace de manera evidente. Hay personas que continúan sonriendo mientras por dentro sienten que ya no pueden más. Siguen caminando, siguen cumpliendo con todo, pero cada paso pesa como si llevaran una carga invisible. Es un desgaste silencioso que se acumula con el tiempo. Decepciones no resueltas, luchas internas prolongadas, heridas que no sanaron por completo, expectativas frustradas que se guardaron bajo una apariencia de control. Es ahí donde Dios entra como restaurador, no con discursos vacíos, sino con una intervención que penetra donde ninguna palabra humana puede llegar. Él no se limita a levantar lo que está a la vista, Él toca lo que nadie ve. Va al fondo de las emociones quebradas, de los pensamientos que se repiten en silencio, de los miedos escondidos que gobiernan actitudes sin que lo notes. La restauración invisible es precisa, paciente y transformadora. Dios no acelera el proceso por presión humana, lo hace al ritmo exacto que el alma necesita para sanar verdaderamente. A veces, mientras tú crees que nada está ocurriendo, Él está realineando lo interno, ajustando lo que se torció, fortaleciendo lo que se debilitó. Este tipo de restauración no se reconoce al instante, se percibe con el tiempo. Un día despiertas y notas que aquello que antes dolía con intensidad ya no domina tus pensamientos. Aquello que te paralizaba ya no tiene el mismo poder. Lo que antes era un peso constante comienza a sentirse más liviano. No es magia, es un trabajo profundo que se desarrolló mientras permanecías en la presencia del pastor. Él no solo guía, también repara. No solo muestra el camino, también reconstruye al caminante. El mundo suele buscar soluciones rápidas, una frase motivacional, un cambio externo, una distracción temporal. Pero Dios no se conforma con maquillar heridas, Él las sana desde la raíz. Por eso muchas veces su restauración es invisible, porque no está enfocada en producir un impacto inmediato para los demás. Está enfocada en sostenerte verdaderamente a ti. Él no está preocupado por la apariencia de fortaleza. Está comprometido con tu salud interior real. Cuando Él conforta el alma, no siempre cambia las circunstancias de inmediato. Cambia la manera en que las enfrentas. La ansiedad pierde fuerza, la desesperanza retrocede, el miedo se disuelve ante la certeza de su presencia. La restauración invisible no elimina la realidad, transforma la perspectiva. Es como si Dios reprogramara la manera en que tu corazón interpreta lo que ocurre a tu alrededor. Lo que antes era motivo de angustia se convierte en terreno de confianza. Lo que antes te desbordaba, ahora se enfrenta desde la paz. Esta obra interior también requiere disposición. Dios no fuerza la restauración, la ofrece. Él extiende su mano, pero es necesario que el alma se rinda a su proceso. Muchos buscan soluciones inmediatas y al no ver resultados visibles rápido, se rinden antes de que la semilla brote. Pero quien permanece, quien permite que el pastor trabaje en lo profundo, aunque no haya señales externas, experimenta cambios que ningún ser humano podría producir. Es una transformación que no necesita aprobación de los demás, porque se siente en lo más íntimo de la existencia. Cuando el alma es restaurada, todo lo demás comienza a alinearse. Las decisiones fluyen con más claridad, las relaciones se sanan con más autenticidad, la oración se vuelve más profunda y la fe se vuelve más sólida. Ya no caminas arrastrando el pasado, caminas desde una fortaleza que no proviene de tus recursos, sino de la obra silenciosa de Dios. Esta es la restauración que sostiene en el largo plazo.
la que no depende de momentos emotivos, sino de un trabajo espiritual firme. La frase «confortará mi alma» no es poética solamente, es una promesa que atraviesa generaciones. Significa que Dios no ignora tu desgaste, que Él no se conforma con verte avanzar herido. Él quiere restaurarte desde dentro para que todo lo demás pueda florecer. Y aunque ese proceso no siempre se vea, se siente. Se siente en la paz que regresa lentamente, en la confianza que renace, en la fortaleza que se instala sin que puedas explicar cómo. Esta es la restauración invisible del alma, la que ocurre cuando decides quedarte en las manos del pastor y permitir que su obra profunda transforme tu interior de manera definitiva. Caminando con Dios en terreno incierto. Caminar con Dios no siempre significa tener un mapa detallado en las manos. Muchas veces significa avanzar cuando no ves con claridad, cuando no tienes todas las respuestas, cuando el terreno bajo tus pies parece moverse a cada paso. El Salmo 23 habla de sendas de justicia, de un valle de sombra, de dirección y compañía. Pero en ningún momento promete que el camino será perfectamente visible. Dios no ofrece un trayecto libre de incertidumbre, ofrece su presencia constante en medio de ella. Y esa presencia es lo que hace posible caminar con firmeza incluso cuando el terreno es incierto. El ser humano tiene una necesidad profunda de control. Queremos saber qué viene, cuándo viene y cómo vendrá. Buscamos seguridad en la previsibilidad, pero la vida con Dios rompe esos patrones. Él no revela todo de una vez porque no quiere que confíes en un itinerario, quiere que confíes en Él. Si tu fe dependiera de ver cada paso antes de darlo, ya no sería fe, sería cálculo. Y la fe verdadera se forja precisamente en esos momentos donde das un paso sin garantías visibles, sostenido solo por la certeza de que el pastor camina contigo. El valle de sombra representa esos espacios donde las referencias habituales desaparecen. No hay señales claras, no hay rutas bien marcadas, no hay certezas humanas. Pero sí hay algo que permanece. Tú estarás conmigo. Esta es la clave. No es el terreno el que determina la seguridad, es la compañía. Puedes caminar por lugares difíciles, atravesar temporadas confusas, enfrentar decisiones complejas y aún así mantenerte en paz si sabes que Él está a tu lado. Su presencia no elimina los obstáculos, pero cambia completamente la manera en que los enfrentas. Cuando el terreno es incierto, surgen dos caminos internos posibles, el de la ansiedad o el de la confianza. La ansiedad busca resolverlo todo de inmediato, anticipar escenarios, fabricar soluciones propias. La confianza, en cambio, aprende a avanzar paso a paso, sin necesidad de verlo todo, porque conoce el carácter de quien guía. La ansiedad nace del deseo de controlar lo incontrolable. La confianza nace de descansar en la fidelidad de Dios, incluso cuando la lógica no alcanza. Caminar con Dios en terreno incierto no es negar la dificultad, es elegir la perspectiva desde la cual avanzas. No se trata de cerrar los ojos a la realidad, sino de abrir el corazón a la presencia que te acompaña. Es reconocer que aunque no entiendas cada curva del camino, Él no ha perdido el control. Y cuando esa verdad se instala profundamente, la incertidumbre ya no paraliza. Se convierte en un espacio donde la fe crece. La guía de Dios no siempre viene como un mapa completo, muchas veces viene como una luz que ilumina solo el siguiente paso. Esto puede parecer frustrante, pero tiene un propósito: mantenerte cerca. Si pudieras ver todo el trayecto, probablemente caminarías sin mirar al pastor. Pero cuando solo ves el paso inmediato, dependes de su dirección en cada movimiento. Es en ese ritmo donde se construye una relación más profunda, una fe más viva, una confianza más sólida. Dios no necesita que entiendas el terreno,
necesita que confíes en su guía. Él no exige perfección en tus pasos, exige disposición a seguirlo. Y aunque a veces tu caminar esté acompañado de temores internos, eso no invalida tu fe. Lo importante no es que camines sin sentir nada, lo importante es que no retrocedas. La fe no se mide por la ausencia de incertidumbre, se mide por la decisión de avanzar aún en medio de ella. Muchos esperan que el terreno se estabilice para comenzar a caminar, pero la realidad espiritual es distinta. El terreno se estabiliza en tu interior cuando decides confiar. El entorno puede seguir incierto, pero tu corazón permanece firme. Esto no es ingenuidad, es convicción. Es entender que la vara y el cayado del pastor no están para decorar, están para guiarte y sostenerte cuando el suelo se vuelve impredecible. Caminar con Dios en terreno incierto es una de las experiencias más transformadoras que puedes vivir. Te despoja de la ilusión de control, te obliga a escuchar su voz con mayor claridad. Te enseña a reconocer su dirección incluso cuando nada parece tener sentido. Y cuando mires atrás, descubrirás que cada paso incierto fue parte de un camino perfectamente trazado por Él. No lo veías en el momento, pero estaba guiando cada movimiento. Este es el tipo de fe que no se derrumba con los cambios inesperados. Es la fe que no depende de la visibilidad del camino, depende de la confiabilidad del pastor. Él no te promete que no habrá curvas, te promete que no caminarás solo. Y cuando esa verdad se asienta en tu espíritu, el terreno incierto deja de ser un enemigo y se convierte en el escenario donde tu confianza se vuelve inquebrantable. El poder de declarar el Salmo 23. Hay palabras que se escuchan y otras que se declaran. Las primeras informan, las segundas transforman. El Salmo 23 no fue escrito solo para ser leído como un texto poético, fue inspirado para ser proclamado como una verdad espiritual que activa fe, establece convicción y rompe el dominio de la duda. Declarar este salmo no es repetir palabras de memoria, es afirmar con autoridad interior que Dios está presente, que su guía es real y que su fidelidad no depende de circunstancias favorables. Cuando pronuncias estas palabras desde la fe, no estás lanzando frases al aire, estás alineando tu espíritu con la realidad de Dios. En tiempos antiguos, declarar no era un acto decorativo, era un acto de poder. Los reyes declaraban decretos y esos decretos establecían realidades en sus territorios. De manera similar, cuando el creyente proclama la palabra de Dios, no está expresando deseos, está estableciendo verdades espirituales sobre su vida. Cada línea del Salmo 23 tiene un peso que va más allá de la emoción. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es solo consuelo, es una declaración de dependencia total. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No es solo una frase de esperanza, es una posición firme frente al miedo. Aderezas mesa delante de mí. No es solo poesía, es un acto profético en medio de la adversidad. Cuando declaras este salmo en voz alta, algo sucede en el interior. La mente, acostumbrada a enfocarse en el miedo y en la escasez, es confrontada con verdades superiores. El alma cansada encuentra reposo en palabras eternas. El espíritu se fortalece al recordar que Dios no ha cambiado, que su carácter permanece firme aunque todo a tu alrededor se mueva. La declaración no cambia mágicamente la realidad externa, pero cambia profundamente la forma en que tú la enfrentas. Y cuando tu interior se alinea con la verdad de Dios, tarde o temprano, la realidad externa comienza a ajustarse también. El poder de declarar no está en la fuerza de tu voz, está en la autoridad de la palabra. No necesitas gritar, necesitas creer. No estás tratando de convencer a Dios, estás recordándole a tu alma quién es Él.
Cuando la oscuridad interna es fuerte, la declaración se vuelve una lámpara que disipa sombras. No porque tú seas poderoso, sino porque la palabra que pronuncias lo es. Hay batallas que no se ganan discutiendo con pensamientos negativos, se ganan declarando verdades espirituales que los desarman. Cuando repites mentalmente tus temores, estos crecen. Cuando proclamas en voz alta la verdad de Dios, esos temores pierden terreno. Por eso muchos creyentes encuentran fuerza renovada cuando hacen de la proclamación bíblica una práctica diaria, no un evento ocasional. Declarar el Salmo 23 cada día no es un ritual vacío, es una manera de reorientar tu interior hacia la fidelidad divina en medio de cualquier circunstancia. La declaración también actúa como testimonio. Cuando hablas la palabra frente a la adversidad, no solo estás recordando la verdad a ti mismo, también la estás anunciando espiritualmente a todo lo que te rodea. Las circunstancias adversas escuchan tu posición, el miedo escucha tu resistencia, la duda escucha tu convicción. Es como plantar una bandera en medio del campo de batalla y decir, aquí gobierna el Señor, aquí mi confianza está firme. No se trata de pronunciar el Salmo 23 de manera mecánica. La repetición vacía no tiene poder. Se trata de hacerlo con entendimiento, con reverencia, con fe. Cada línea puede convertirse en una declaración personal que resuena con tu historia. Cuando dices, nada me faltará, estás renunciando al dominio de la escasez interior. Cuando dices, no temeré, estás eligiendo la confianza sobre el miedo. Cuando dices, tú estarás conmigo, estás abrazando la compañía divina por encima de la soledad. Este acto de declarar también reconfigura el entorno espiritual. El enemigo no retrocede ante tus emociones, retrocede ante la autoridad de la palabra proclamada con fe. La proclamación firme es como encender una luz en medio de un cuarto oscuro. La oscuridad no tiene opción, debe retroceder, no porque tú seas fuerte, sino porque la luz que llevas no se puede apagar. Declarar el Salmo 23 es tomar una postura, es dejar de ser espectador pasivo de tus circunstancias para convertirte en alguien que afirma activamente quién es Dios en medio de ellas. Es una forma de recordarle a tu alma y al mundo espiritual que no caminas solo, que tu vida está bajo el cuidado de un pastor perfecto, y cuando esta práctica se vuelve parte de tu caminar diario, no solo repites palabras, estableces atmósferas de fe en cada lugar al que vas. Haz de este salmo más que una lectura ocasional. Hazlo una proclamación viva. Decláralo cuando amanece y no ves salida, cuando el miedo susurra, cuando la duda golpea, cuando las fuerzas flaquean. Y descubrirás que la voz que se eleva con fe tiene el poder de transformar el ambiente interno y resistir cualquier sombra externa. Esta es la fuerza que Dios depositó en su palabra, no para que se quede guardada, sino para que sea hablada, creída y vivida. Un encuentro silencioso con el Espíritu Santo. Después de caminar por valles oscuros, escuchar la voz del pastor en medio del caos, sentarse a su mesa en el desierto y proclamar con autoridad la verdad del Salmo 23, llega un momento en el que las palabras se detienen y el alma entra en un espacio distinto. El encuentro silencioso con el Espíritu Santo. No es un silencio vacío, es un silencio habitado. Es ese instante en el que dejas de hablar para escuchar, en el que cesa el ruido interno y externo, y solo queda la presencia. En la vida espiritual hay verdades que no se comprenden con argumentos, sino con presencia. Este es ese espacio sagrado. Muchos buscan experiencias espirituales intensas en la agitación, como si la manifestación de Dios dependiera de lo extraordinario. Pero el Espíritu Santo se revela con igual poder en la quietud. No necesita luces ni multitudes para hacerse sentir, necesita un corazón dispuesto a callar y percibir.
Es en el silencio donde su voz no compite, gobierna, donde su consuelo no es una idea, es una realidad tangible que desciende suavemente sobre el alma. Así como la brisa suave en el monte habló a Elías cuando el fuego y el terremoto ya habían pasado, así también el Espíritu se manifiesta cuando todo se aquieta y el alma se rinde. Este tipo de encuentro no se puede fabricar, solo se puede permitir. Es como abrir una puerta interior y dejar que la presencia llene la habitación. No hay necesidad de instrucciones elaboradas, solo de disponibilidad. Es aquí donde la fe deja de ser discurso y se convierte en comunión viva, donde las verdades declaradas hace unos minutos se vuelven experiencia personal, donde el Jehová es mi pastor deja de ser una frase repetida y se transforma en una certeza profunda que abraza el corazón. El Espíritu Santo no necesita discursos largos, necesita espacio. Y ese espacio se crea cuando decides soltar el control de la conversación y permitirle hablar como él quiera. A veces será un pensamiento claro que llega como respuesta inesperada. Otras veces será una sensación profunda de paz que no puedes explicar con lógica. Otras será simplemente un silencio pleno que lo dice todo sin decir nada. Su manera de hablar no siempre es ruidosa, pero siempre es precisa. Él no pierde palabras. Cada impresión que siembra en tu interior tiene un propósito. Cuando entras en este encuentro, el alma se ordena de otra manera. Las tensiones que te acompañaban comienzan a disolverse. Las emociones agitadas se aquietan como un mar después de la tormenta. Las preguntas urgentes pierden peso ante la certeza de su cercanía. Aquí no necesitas entenderlo todo, porque sentir su presencia es suficiente. Este momento no busca resolver, busca transformar desde adentro. El encuentro silencioso con el Espíritu Santo es también un acto de confianza. Significa que crees que Él está presente incluso cuando no hay manifestaciones espectaculares. Significa que reconoces que su compañía es constante, aunque tu percepción varíe. Es en este espacio donde tu fe madura, porque ya no depende de estímulos externos, depende de la realidad interna de su presencia. Este es el terreno donde las raíces de la fe se profundizan. En esta etapa, las palabras del Salmo 23 encuentran eco en tu interior. Tú estarás conmigo, deja de ser un concepto y se vuelve palpable. No es una promesa lejana, es una experiencia actual. La vara y el cayado que te sostuvieron en el valle ahora se sienten como un abrazo que envuelve tu ser. El pastor está ahí, no para explicarte cada detalle, sino para recordarte que su compañía es suficiente para todo. Este tipo de encuentro requiere práctica espiritual. No porque puedas manipular la presencia de Dios, sino porque el alma necesita aprender a detenerse. Vivimos en un mundo saturado de información, de estímulos constantes, de movimientos incesantes. Por eso, para muchos, el silencio se vuelve incómodo. Pero es precisamente en ese silencio donde el Espíritu Santo habla con mayor claridad. No necesitas huir del ruido externo, necesitas crear un espacio interior donde Él pueda reinar sin interrupciones. Algunos de los momentos más profundos en la vida espiritual no tienen testigos. Ocurren en una habitación cerrada, en la madrugada, en un suspiro entre oraciones, en un instante donde el alma baja las defensas y simplemente se deja abrazar. En esos encuentros, la fe se ancla, la esperanza se renueva y el amor de Dios se hace real de una manera que ningún argumento puede igualar. Cuando experimentas este silencio habitado, algo cambia permanentemente. No se trata de emociones pasajeras, se trata de una comunión que deja huella. Sales de ese momento diferente, con una paz que no depende de circunstancias,
con una claridad que no viene de razonamientos, con una fortaleza interior que no proviene de ti. Este es el poder de un encuentro silencioso con el Espíritu Santo. No necesitas hacer, necesitas estar. Y en ese estar, Él lo transforma todo, activando una fe inquebrantable. Hay un punto en el camino espiritual en el que la fe deja de ser algo que se recibe pasivamente y se convierte en una fuerza que se activa conscientemente. No se trata de esperar a que las circunstancias cambien para creer. Se trata de posicionarse desde la convicción interior para caminar con firmeza, aunque lo externo todavía no muestre señales claras. El Salmo 23 no es solo un poema de consuelo, es un manifiesto de fe activa. Habla de un pastor que guía, protege, restaura, provee y acompaña. Pero para que estas verdades se vuelvan experiencia tangible, la fe debe activarse como un músculo espiritual que se entrena y se fortalece. Activar la fe no significa negar la realidad, significa elegir qué voz tendrá la última palabra. Significa mirar el valle de sombra sin dejar que el temor dirija tus pasos. Significa sentarte a la mesa en el desierto aunque todo alrededor grite que no es el momento. Significa declarar el Salmo 23 no como un acto rutinario, sino como una proclamación firme que ordena tu interior. Activar la fe es decidir cada día que tu confianza no depende del entorno, sino del carácter inmutable de Dios. La fe inquebrantable no nace en los momentos cómodos, se forja en las tensiones, se construye en la espera silenciosa, se fortalece en los valles, se afirma en los encuentros íntimos con el Espíritu Santo. No es una fe que ignora las dificultades, es una fe que las atraviesa sin quebrarse. Es el resultado de haber aprendido que Dios no cambia cuando todo se mueve, que su fidelidad no se suspende cuando tus fuerzas flaquean, que su voz no se apaga cuando el ruido aumenta. Cuando activas tu fe, tu perspectiva cambia. Lo que antes parecía imposible comienza a verse desde la óptica de la promesa. Las oraciones dejan de sonar como pedidos desesperados y se convierten en conversaciones confiadas. El miedo pierde autoridad, no porque desaparezca por completo, sino porque ya no gobierna. Tu alma se alinea con una verdad superior. Dios está contigo y eso basta. La activación de la fe no es un evento aislado, es una práctica constante. Cada decisión diaria se convierte en un terreno donde eliges creer o retroceder. Cada pensamiento que enfrentas es una oportunidad para afirmar tu confianza. Cada desafío que aparece es un espacio donde puedes recordar que el pastor no abandona a sus ovejas. Esta práctica no se desarrolla de un día para otro, pero con el tiempo transforma tu manera de vivir. Una fe inquebrantable no significa que nunca sentirás temor, significa que el temor ya no dictará tus reacciones. No significa que siempre tendrás claridad total. Significa que cuando la oscuridad vuelva, recordarás lo aprendido y avanzarás sostenido por la presencia de Dios. Es una fe que no necesita garantías humanas porque está cimentada en una fidelidad divina que no se desmorona. Para activar esta fe, muchas veces Dios permite escenarios que desafían tu lógica. No porque quiera verte sufrir, sino porque quiere verte crecer. La fe dormida se despierta en la incomodidad. Se aviva cuando tienes que dar un paso que no puedes respaldar con tus propios recursos. Se vuelve fuerte cuando decides no retroceder aunque no veas todo claro. Dios no te lanza a lo incierto para exponerte, lo hace para revelarte cuánto poder hay en caminar tomado de su mano. Activar la fe también implica asumir una postura espiritual firme, es decirle al alma que no se dejará arrastrar por el vaivén de las emociones. Es resistir los pensamientos que intentan sembrar duda. Es escoger conscientemente la voz de la promesa por encima de las voces de la incertidumbre.
Esta postura no es arrogancia espiritual, es humildad profunda que reconoce que sin Él no puedes sostenerte, pero con Él nada te derrumba. Cuando esta fe se activa, se vuelve contagiosa. Tu entorno comienza a percibir una fortaleza que no proviene de tus capacidades, sino de tu confianza. Otros observan cómo enfrentas la adversidad con paz, cómo tomas decisiones difíciles sin pánico, cómo perseveras cuando muchos se detienen. Y ese testimonio silencioso habla más fuerte que cualquier discurso. La fe inquebrantable no se impone, se manifiesta. Esta es la etapa donde dejas de ser un espectador y te conviertes en participante activo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ya no esperas a que todo esté perfecto para avanzar. Avanzas porque sabes en quién has confiado. Ya no dependes de la visibilidad del camino, dependes de la fidelidad del pastor. Esta fe es la que sostiene en los vientos fuertes, la que permanece cuando otros se rinden, la que construye historias que dejan huella. Activar una fe inquebrantable no es un privilegio para unos pocos, es un llamado para todos los que caminan con Dios. Y cuando decides dar ese paso, el Salmo 23 deja de ser un texto leído y se convierte en una experiencia vivida. Cada palabra cobra vida en tus decisiones, cada línea se vuelve real en tu caminar diario y tu relación con Dios adquiere una profundidad que no se sacude con facilidad, de la sombra a la gloria. Cada camino espiritual tiene un punto de quiebre y un punto de revelación. El Salmo 23 nos lleva a través de sombras, silencios, valles, mesas en el desierto, restauraciones interiores y proclamaciones de fe. Pero no termina en la sombra, termina en la gloria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta frase final no es un cierre poético, es una declaración de destino. Es la certeza de que todo lo vivido no fue en vano, que cada paso, incluso los más difíciles, tenía una dirección clara: llevarte de la sombra a la gloria, de la prueba a la presencia, de la incertidumbre a la plenitud. La gloria aquí no significa fama ni ausencia total de problemas. Significa plenitud espiritual. Significa vivir en el centro de la compañía de Dios, en la atmósfera donde su bien y su misericordia no son conceptos, son realidades que te rodean. Significa que lo que antes te perseguía era el miedo, pero ahora lo que te sigue es su bondad. Significa que donde antes reinaba la duda, ahora reina la certeza de que su fidelidad no tiene fecha de caducidad. Esta es la culminación de la travesía del Salmo 23. Entender que la historia de la fe no termina en el valle, termina en la casa del Señor, en el lugar donde su presencia es constante y su amor es inquebrantable. Mirar hacia atrás desde este punto final permite ver el camino con otra perspectiva. Lo que antes parecía caótico, ahora se revela como perfectamente orquestado. El silencio inicial ya no se percibe como abandono, sino como preparación. El temblor en la oscuridad ya no se interpreta como debilidad, sino como parte del entrenamiento espiritual. La voz del pastor en medio del caos se reconoce como la brújula que nunca dejó de guiarte. La mesa en el desierto se recuerda como el momento en que aprendiste que la provisión de Dios no depende del terreno. La restauración invisible se percibe como la base sobre la cual se edificó tu nueva fortaleza interior. La proclamación del Salmo se valora como el acto en el que tu fe dejó de ser pasiva. El encuentro con el Espíritu Santo en el silencio se convierte en un tesoro íntimo. Y la activación de tu fe se entiende como el momento decisivo en el que dejaste de mirar la tormenta y comenzaste a mirar al pastor. Este recorrido no es lineal ni superficial, es profundo, transformador, lleno de matices. Nadie llega a la gloria espiritual
por caminos cómodos. Se llega a través de procesos donde se aprende a confiar cuando no se ve, a descansar cuando no se entiende, a proclamar cuando todo tiembla, a permanecer cuando la emoción desaparece. Y cuando alcanzas este punto, no se trata de un final triunfalista vacío, se trata de un estado interno en el que reconoces que la gloria no está en lo que posees, está en quien te ha acompañado. De la sombra a la gloria es la transición que ocurre cuando la fe madura. Al principio buscas señales externas que confirmen la presencia de Dios. Al final, reconoces su presencia incluso cuando no hay señales visibles. Al principio dependes de lo que entiendes. Al final, descansas en lo que Él es. Esta madurez espiritual no se impone, se forma a través de cada etapa recorrida. Y es precisamente el Salmo 23 el mapa espiritual que describe ese proceso. Del silencio a la confianza, de la oscuridad a la proclamación, de la inseguridad a la compañía, de la lucha interna a la certeza externa. Cuando esta verdad se instala en lo profundo, tu manera de vivir cambia. Ya no caminas temiendo lo que vendrá, caminas sabiendo quién te acompaña. Ya no interpretas las sombras como señales de abandono, las reconoces como etapas de revelación. Ya no ves el desierto como un castigo, lo ves como un escenario donde Dios mostró su fidelidad. Ya no declaras por costumbre, declaras porque tu interior ha sido transformado. Ya no buscas al Espíritu solo en momentos especiales, reconoces su presencia constante. Ya no activas la fe solo cuando hay crisis. Vives desde ella como una posición firme, y esta transformación silenciosa pero profunda es la que te permite habitar en la casa del Señor con estabilidad, no como un visitante ocasional, sino como alguien que pertenece a ese lugar. La gloria no es un destino distante al que algún día llegarás. Es una realidad que comienza a manifestarse en tu caminar cuando comprendes quién es tu pastor. Es la evidencia de que su bien y su misericordia no te siguen de manera pasiva. Te persiguen activamente para recordarte que no caminas solo. Es el testimonio de que las sombras no tienen la última palabra, que el valle no es tu tumba, que el desierto no es tu final, que la duda no es tu identidad. La gloria es el resultado de haber permanecido cuando era más fácil huir, de haber creído cuando no tenías garantías, de haber escuchado cuando todo gritaba, de haber declarado cuando parecía inútil, de haber confiado cuando no entendías nada. Este es el cierre de un recorrido espiritual intenso. No se trata de salir de un video motivado momentáneamente, se trata de salir transformado internamente. Porque el Salmo 23 no es solo un texto para momentos difíciles, es un itinerario de fe para toda la vida. Te lleva desde los silencios que forman hasta la gloria que sostiene. Te enseña a ver a Dios no como un recurso temporal, sino como una compañía eterna. Te recuerda que tu historia con Él no termina en los valles, termina en su casa, y que desde ahora puedes vivir con la certeza de que el bien y la misericordia no te soltarán jamás. Esta es la promesa que atraviesa generaciones, la que sigue vigente hoy para ti. Si confías en el pastor, aunque empieces en la sombra, tu destino siempre será la gloria. Si este mensaje tocó tu corazón y sentiste la presencia de Dios a través del Salmo 23, no dejes que este momento se quede aquí. Este es solo el comienzo de un camino de fe más profundo. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo oraciones, reflexiones y momentos de conexión espiritual que fortalecerán tu vida día a día. Comparte este video con alguien que esté atravesando un valle y necesite recordar que no camina solo. Deja en los comentarios cómo Dios habló a tu vida hoy, porque tu testimonio puede ser la respuesta que otro corazón está esperando. Y antes de irte, elige uno de los videos que aparecerán en pantalla para continuar este recorrido espiritual. Cada mensaje fue preparado para guiarte paso a paso hacia una fe más fuerte,
más viva y más real. No cortes este momento, da el siguiente paso.